El S&P 500 cerró el día de ayer cayendo aproximadamente 3,9%, lo que lo coloca 22% por debajo de su pico de principios de año, y como ese porcentaje ya es mayor a 20%, ahora sí, oficialmente, el S&P 500 está en territorio bajista. Y mientras que este porcentaje de 20% podría ser un poco más arbitrario que técnico, es sin duda un momento en el que los inversionistas podemos pausar un momento para evaluar qué es lo que está sucediendo. Y es que las malas noticias no terminan ahí. Ayer, lunes 15, en algún punto todas las 500 empresas estuvieron en rojo, es decir, en un punto inferior a cómo cerraron el día anterior, en este caso el viernes. Y al cerrar el día, 495 de las 500 empresas listadas en este índice cerraron justamente en rojo. Esto es mala noticia. ¿Qué pasó? Sí, estoy grabando. Esto es una particularmente mala noticia porque el índice normalmente se caracteriza por tener poca correlación entre todas las empresas que están listadas. Esta correlación es simplemente un término técnico que define, digamos que la similitud con la que diferentes empresas o diferentes sectores se mueven. Justamente como el S&P 500 está conformado por 11 sectores diferentes, normalmente hay poca correlación entre ellos. Por ejemplo, si el sector de tecnología baja, pues hay otros 10 sectores que probablemente no estén tan relacionados al sector de tecnología, y al menos algunos de ellos suban. Eso justamente estaba ocurriendo este mismo año. Mientras que había sido un año malo para 10 de los 11 sectores, existía el sector energético que pues iba subiendo. Sin embargo, incluso el sector energético el día de ayer bajó. Todos los 11 sectores terminaron el día en rojo. De nuevo, 495 de las 500 empresas terminaron el día en rojo. Esta es una pista más de que la economía completa, al menos de Estados Unidos, está en problemas y no solamente algunos sectores en particular. Aunque honestamente esto quizás ya lo veíamos venir con tantas noticias sobre recesión, que es justamente lo que está empezando a desencadenar estas caídas en el S&P 500 y en varios otros índices e incluso en varios otros países, no limitado a Estados Unidos. Y es que todo empezó, todo este terrible día que tuvo el S&P 500 ayer lunes, empezó el viernes anterior, cuando los datos de inflación en Estados Unidos fueron actualizados para decir que la inflación había subido hasta un 8,6%, mayor a lo que ha estado desde 1981. 1981, yo no había nacido en ese momento, quizás muchos de ustedes tampoco. No había estado tan alta la inflación desde ese momento en Estados Unidos, y esto está añadiendo más presión a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que se encarga de decidir la política monetaria del país. Como los pasos que ha tomado la Reserva Federal hasta este momento claramente no han sido suficientes para controlar la inflación, volvió a subir, según datos del viernes. Eso quiere decir que la presión se añade a que siga tomando medidas cada vez más fuertes para intentar controlar esta inflación. Entre una de esas medidas está la subida en las tasas de interés. Cuando las tasas de interés suben, las personas normalmente gastan menos, lo que intenta controlar la inflación. Sin embargo, si las personas gastan menos, claro, las empresas ganan menos. Y todo esto puede llevar eventualmente a una recesión. Conforme las tasas de interés suban, las probabilidades de una recesión también se van a incrementar. Al menos en esta situación en la que se está viviendo en este momento. Y que de hecho es una situación en la que los mercados ya llevan varios meses reaccionando a cómo está la inflación, a qué está haciendo la Reserva Federal, cómo están las tasas de interés, etc. El chiste es que ya incluso el S&P 500 está en mercado bajista. ¿Cuánto tiempo podemos esperar que el mercado bajista dure? Nadie lo sabe. Siguiente pregunta. Ok, lo cierto es que efectivamente nadie puede predecir cuánto es que va a durar este mercado bajista en particular. Pero sí podemos echarle un vistazo a una gráfica de cómo se han comportado los mercados bajistas en el pasado.
Entonces tenemos esta gráfica de First Trust que justamente muestra todos los mercados alcistas, o los mercados toro, bull markets, y todos los mercados bajistas o los bear markets. Y podemos empezar a darnos cuenta que estos mercados bajistas en realidad no suelen durar mucho cuando vemos el panorama completo o cuando vemos a largo plazo. Porque esta gráfica de aquí empieza en 1926 y termina en 2019. Entonces cuando vemos un periodo de tiempo largo como este, pues esos 6 meses de por ahí, 2.1 años de por acá, 2.8 años de por acullá, son pequeños momentos en esta historia de casi 100 años. Claro, mientras se atraviesan estos 6 meses, estos 2, estos 3 años, las cosas podrían sentirse completamente distintas, que es quizás lo que en este momento ya se está sintiendo. Pero justo, entonces, si el mercado actual apenas acaba de entrar en mercado bajista, quizás podríamos imaginar viendo esta gráfica que nos quedan varios meses en el futuro de aún mercado bajista. Sin embargo, no sabemos cuántos. De hecho, el mercado bajista de 2020, que no se incluye aquí aún, duró solamente 11 días. Si este mercado va a durar menos de 11 días o más de 11 días, meses o años, absolutamente nadie lo sabe. Y quien te intente decir lo contrario te está queriendo mentir. Porque no solamente estos periodos bajistas son completamente distintos, esto es solamente del S&P 500, ni siquiera todo el mercado es bajista al mismo tiempo. Por ejemplo, otro índice bastante utilizado en Estados Unidos, que es el índice Nasdaq, que está bastante cargado al sector de tecnología, lleva en mercado bajista desde marzo. Pero el Dow Jones, otro índice también bastante utilizado en Estados Unidos, ese aún no entra en mercado bajista. Todo esto para decir que no sabemos cuánto va a durar este mercado bajista en particular. Sin embargo, eso no quita que sí, efectivamente ya estamos en mercado bajista y esto significa que las personas están entrando en pánico y todas las personas están pensando en el corto plazo. Como veíamos en la gráfica, están atravesando esos pequeños espacios de mercado bajista que en el largo plazo se ven pues bastante pequeños. Durante ese momento no se ven de esa forma. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. No seas todas las personas, no seas como todos cayendo en pánico, no seas como todos pensando solo en el corto plazo. Tú tienes un plan. Y si tú tienes un plan, debes estar pensando en el plazo de tu plan. No solamente en estos meses que están ocurriendo. Si tu plan es a 7, a 10, a 40 años, debes estar pensando en ese plazo. Si aún te faltan 30 años de inversión, ¿por qué te preocupa lo que está ocurriendo en meses? En cambio, entonces, ya adquiriendo esa mentalidad de, ok, me faltan 30 años, este es el momento perfecto para comprar, porque en realidad, en ese plazo de tiempo de 30 años, este momento quizás es de los puntos en los que más barato vas a poder comprar. O al menos así es como ha funcionado durante bastante tiempo. Esperamos que así siga sucediendo. Por cierto, esto, como ya mencioné en otros videos, solo aplica a este tipo de índices. Como lo platiqué en este video, este tipo de índices pues se va actualizando y en realidad no tenemos que preocuparnos. Definitivamente no querrías comprar súper barato a Blockbuster solo porque está súper barato. Bueno, en este momento ya no existe, pero supongo que me explico, ¿no? No es solamente porque está barato por lo que lo compramos. No haríamos lo mismo con una acción individual que puede desaparecer. Pero un índice que va deshaciéndose de esas malas empresas y reemplazándolas por mejores, sí funciona en el largo plazo para solo comprar y mantener. Pero regresando al hecho de que tú también tienes un plan. Dentro de tu plan deberías de haber incluido, por cierto, que no solo estás invirtiendo en el S&P 500. Entonces, esta bajada de 22% no es una bajada equivalente dentro de tu portafolio diversificado. Tienes inversiones en otros países, no solo en Estados Unidos. Tienes inversiones además en bienes raíces o en deuda de gobiernos, no solamente en acciones. Entonces, todo esto empieza a balancear. Precisamente, hablando de correlación, por ejemplo, cuando a las bolsas del mundo les va mal, cuando a las acciones del mundo les va mal, normalmente los bonos están ahí para protegernos e incluso para pagarnos un poco más de lo que antes hacían. Justamente es lo que hemos estado viendo, cómo se están incrementando las tasas de interés. Normalmente son esas tasas de interés precisamente
las que los bonos nos están pagando. Ahora, ¿qué pasa si en realidad nunca tuviste este plan del que estoy hablando? ¿Qué pasa si efectivamente tienes que pensar a corto plazo porque quieres tu dinero, necesitas tu dinero en este momento y ya perdió ese 22%? Desafortunadamente no hay mucho que puedas hacer. Cometiste un error al invertir dinero que ibas a necesitar pronto en activos volátiles como acciones o incluso criptomonedas. Y este error en este momento probablemente te está haciendo pensar si deberías de vender ya para cortar tus pérdidas o esperarte a ver quizás que se recupere. Desafortunadamente regresamos al punto de que nadie sabe absolutamente nada de cómo va a estar el mercado en un año, en un mes o ni siquiera en una semana. Entonces no puedes intentar adivinar qué es lo que va a ocurrir, como para intentar adivinar en qué momento es el mejor para vender. Creo que simplemente tienes que vender cuando necesitas tu dinero. Desafortunadamente cometiste ese error de invertir dinero que necesitabas pronto en algo volátil e intentar aprender de ello y recordar que solamente el dinero que vas a necesitar dentro de 7 años o más es dinero que puedes empezar a arriesgar invirtiendo en acciones, invirtiendo en algunos mercados un poco más volátiles. Todo dinero que vayas a ocupar en 7 años o menos debe de estar invertido en algo muchísimo más seguro. Ya he hablado de dónde se puede invertir este dinero en el corto y mediano plazo en un video que te dejo aquí en las tarjetas. Pero, en fin, espero que este video de una u otra forma te ayude a tranquilizarte, a saber que tú, si tienes tu plan, pues es un plan a largo plazo, o espero. Entonces, esos movimientos que están ocurriendo, más que momentos terribles para la bolsa, pueden ser buenas oportunidades que tú podrías aprovechar y que además el dinero que ya tengas invertido, pues no lo debes de mover. Y que si bien sientes que vas perdiendo, de nuevo tomes la perspectiva de largo plazo y recuerdes que si bien en este momento quizás tu portafolio va en rojo, en 20 o en 40 años va a importar relativamente poco qué pasó durante estos meses a principios de 2022. Nos vemos en la próxima.